Mi esposa decidió que yo no era lo suficientemente refinado para su nuevo círculo de inversores. Me dijo que no fuera a la gala de la empresa que la ayudé a construir y sus padres la apoyaron. No luché, simplemente me fui a la costa. Mientras el sol se ponía, mi teléfono explotó con llamadas de socios. Algo había salido terriblemente mal. Me miró directamente a los ojos y dijo, creo que es mejor que no vengas este año. Así de simple. Sin preámbulos, sin endulzarlo. Estábamos en la cocina y ella se estaba arreglando el maquillaje en el reflejo del microondas como si fuera un martes cualquiera. Me llamo Ryan. Tengo 38 años y vivía en Kirkland, Washington. Madison hablaba de la gala del 10º aniversario de su empresa, la que ayudé a fundar, la que construimos en nuestro garaje antes de que tuviera un logotipo o un solo cliente. Yo manejaba sus sistemas internos, instalé su primer rack de servidores con piezas de mi antiguo trabajo, usé favores y pagarés para mantenernos a flote. ¿Y ahora no daba la talla? Pregunté. ¿Por qué no? Con toda la calma. No levanté la voz. Ella suspiró como si estuviera pidiendo algo irrazonable. Es un círculo más selecto ahora, dijo. Mis padres vienen en avión para apoyarme. Y mira, simplemente buscamos una imagen diferente. Eres un poco de clase obrera. De clase obrera, como si fuera un diagnóstico. Como si la grasa bajo mis uñas y un día de trabajo honesto fueran contagiosos. No discutí. ¿Qué sentido tenía? Agarré mi abrigo del respaldo de la silla, salí sin decir una palabra más y me subí a mi camioneta. Conduje hacia el sur. No sabía a dónde iba. No me importaba. Solo mantuve los faros apuntando por la autopista 101 hasta que el sol comenzó a hundirse detrás de los pinos. Una nota rápida antes de continuar, dejen un comentario. ¿Desde dónde están viendo esta noche? Al anochecer, estaba llegando a Garibaldi, un pequeño pueblo costero en Oregón con más barcos de pesca que farolas. Encontré una habitación barata encima de una tienda de aparejos de pesca. $40 en efectivo, sin preguntas. La ventana daba al oeste. Me senté en la cama y observé cómo el océano se comía la luz, una ola a la vez. Ese silencio. Fue lo primero decente que había escuchado en meses. Alrededor de las 8 de la tarde, mi teléfono vibró una y otra vez. Primero, fueron llamadas perdidas. El nombre de Madison no era uno de ellos. Luego, Curtis, mi amigo de toda la vida, me envió un mensaje de texto, llámame cuando puedas. Algo ha salido mal. 2 semanas antes, todavía estaba en esa casa en Kirkland, de pie detrás de una luz anular mientras Madison ensayaba una presentación para unos inversores internacionales. Quería mi opinión, o al menos eso fue lo que dijo cuando me arrastró a la sala de estar y me dijo que solo observara. A los 15 minutos, me miró a mitad de una frase y perdió el ritmo. ¿Puedes? Esperar arriba. Dijo, sin mirarme. Es que me distraes. No eres exactamente a quien esperan ver cuando imaginan nuestra marca. Ahí estaba, la verdad, disfrazada de una petición casual. No dije nada, solo asentí y salí. Pero el tono se quedó en mis oídos como estática, frío, cortante, practicado. Fui al garaje, me senté en el viejo banco donde solíamos planificar esta empresa con comida para llevar y portátiles medio rotos, y me quedé mirando el suelo. No se le había escapado. Lo decía en serio. Y ya no era solo ella. Unas noches antes de eso, habíamos cenado con sus padres en un restaurante de carnes carísimo donde los camareros usaban guantes y los acompañamientos venían a la carta. Su madre se había inclinado sobre la mesa y sonreído como si acabara de pagarlo. Todos tenemos nuestro lugar, ¿no es así? Dijo, cortando su filete. Algunas personas son constructores, otras son las caras visibles. Lo dijo sin pestañear, como si yo no estuviera sentado justo ahí. Madison no la corrigió, ni siquiera hizo una pausa, simplemente siguió bebiendo su vino. Yo solía ser tanto el constructor como la cara visible. Cuando éramos solo nosotros y un sueño, y a nadie le importaba un bledo lo que me pusiera para una reunión. En aquel entonces, yo era su socio. Ahora,
era una monstruosidad. Esa noche, después del ensayo de la presentación, ella subió temprano, dijo que necesitaba reiniciarse mentalmente. Yo me quedé abajo, caminando por el pasillo, todavía enojado, pero tratando de decirme a mí mismo que solo era estrés, que no lo decía en serio, que tal vez estaba siendo demasiado sensible. Luego pasé por la oficina de casa y vi la luz de la impresora parpadeando, un par de páginas recién impresas en la bandeja. Supuse que era algún itinerario o información del hotel que necesitaba. Las recogí sin pensar. Era un memorando interno de su jefa de comunicaciones. Estrategia del evento. Coherencia de la imagen de la gala. Subtítulo: apariencia del cónyuge no alineada con la marca. Eso es lo que decía. No alineada. Como si yo fuera una baldosa rota en la cocina de su sala de exposición. Lo leí 2 veces. Lo dejé, salí descalzo y me quedé parado en la entrada como si mis pulmones hubieran dejado de funcionar. Todas las noches hasta tarde, todos los fines de semana, trabajé cableando su oficina cuando no podíamos permitirnos un informático de verdad. Ahora era una desalineación. Incluso el lenguaje que usaban parecía que intentaban borrarme sin dejar rastro. No la confronté. No, entonces, no podía. Todavía estaba tratando de entender cómo la mujer con la que ayudé a construir esta vida podía mirarme y ver un lastre. Pero las señales habían estado ahí por un tiempo. Primero fue: no te pongas esa camisa para las cenas con clientes. Luego: quizás no hables demasiado con los inversores. Luego fue: solo déjame. Entraré sola. Cada paso era un peldaño menos en la escalera. Pensé que subiríamos juntos. Ella siguió subiendo. A mí me soltaron. A la mañana siguiente, me besó en la mejilla como si nada hubiera pasado y se fue a la oficina. Dijo que llegaría tarde a casa y que no la esperara. Me quedé en esa cocina un buen rato después de que se fuera. Miré las encimeras de granito, los gabinetes a medida, la máquina de café expreso de alta gama que nunca usé. Todo comprado con el sudor de ambos. Pero ahora solo su nombre estaba en la historia. Abrí la nevera, cogí una cerveza que no quería y volví al garaje. No lloré, no es mi estilo, pero apreté ese memorando con tanta fuerza que se rompió en mi mano. A la tarde siguiente, conduje directamente a su oficina, todavía con el memorando hecho trizas en el bolsillo de mi chaqueta. No llamé, no envié un mensaje de texto, simplemente aparqué enfrente, pasé las puertas de cristal y entré en el vestíbulo como si todavía perteneciera allí. Porque en mi cabeza, sí pertenecía. Su asistente, Carly, levantó la vista del escritorio y se quedó helada como si estuviera sosteniendo una palanca. ¿Está ella?, pregunté, dirigiéndome ya hacia el pasillo. Está en una reunión. No me detuve. Su empresa tenía uno de esos diseños abiertos y elegantes. Salas de conferencias de cristal, acero cepillado, todo minimalista. Y allí estaba ella, de pie al frente de una larga mesa, pasando diapositivas para 2 asesores con demasiada colonia y poco pelo. Abrí la puerta a mitad de su frase. Toda la sala se giró. Parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Ryan, ¿qué estás haciendo aquí? 5 minutos. Miré a los de traje. ¿Solos? Ellos la miraron a ella. Asintió lentamente, con la boca apretada. Una vez que se fueron, cerré la puerta y me paré frente a ella, con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir. Entonces, ¿no soy lo suficientemente bueno para tu fiesta ahora?, pregunté. Ella exhaló. No se trata de eso. Saqué el memorando de mi bolsillo y lo arrojé sobre la mesa. Entonces, ¿qué es esto? Es curación de imagen, dijo como si fuera obvio. Estos eventos son estratégicos. Todo se trata de la percepción. ¿Y tú? Se interrumpió. Dilo. No encajas con la marca, Ryan. Nunca te importó el refinamiento o la presentación, y eso está bien. Pero a estos inversores sí les importa. Mi familia piensa. Tu familia piensa que debería saltarme interrumpí. No respondió. No tenía por qué hacerlo. Di un paso más cerca.
Te conseguí tus 3 primeros clientes. ¿Recuerdas eso? Hice esas presentaciones. Pagaron tu alquiler cuando no podías. Construí tu servidor a mano. Eso fue entonces, dijo, con voz plana. La empresa ha crecido. Es diferente ahora. Diferente. Como si ella hubiera mudado de la vida que teníamos y me hubiera dejado atrás con el caparazón. Miré alrededor de la habitación. Las pantallas, los gráficos, las lámparas de cromo pulido con las que solía soñar cuando teníamos sillas plegables y una pizarra con un agujero. Lo tenía todo ahora. Todo excepto la parte en la que le importaba un bledo quien la ayudó a construirlo. ¿Verdad? Dije, retrocediendo. ¿Quieres algo curado? Lo tienes. Se cruzó de brazos, pero pude ver que tragaba saliva con dificultad. Esperaba una pelea. No le iba a dar una. Me di la vuelta, salí, pasé junto a Carly sin decir una palabra y llegué al estacionamiento rápidamente. Para cuando llegué a casa, ya lo sabía. No la esperé. No dejé una nota. Simplemente subí directamente, cogí la vieja bolsa de lona del armario y la llené con ropa que no había visto la luz del día en años. Vaqueros que ella odiaba, sudaderas con capucha con los puños deshilachados, las botas que una vez llamó disfraz de obrero de la construcción. No llamó. Ni esa noche. Ni a la mañana siguiente. No preguntó a dónde iba. No preguntó si volvería. Ese silencio, esa fue la verdadera respuesta. Cerré la cremallera de la bolsa, me la eché al hombro y cerré la puerta principal detrás de mí como si estuviera cerrando la casa de otra persona. Dejé mi llave debajo del felpudo. A la mañana siguiente, seguí un camino de tierra hasta los acantilados. El viento era cortante, olía a agujas de pino y agua fría. El Pacífico se extendía frente a mí como una hoja en blanco. Sin ruido, sin clientes, sin nada curado. Me quedé allí durante horas, caminando por los acantilados, viendo las olas golpear las rocas como si intentaran cambiar algo. Ese tipo de fuerza se te mete en el pecho si lo dejas. Por la noche, cocinaba huevos en una estufa de 2 quemadores oxidada, abría cervezas baratas y me sentaba en el porche con una franela envuelta en mis hombros, la misma que Madison llamó vergonzosa durante un viaje de esquí con sus padres. Dijo que parecía un mecánico que se había perdido en un catálogo de Patagonia. Aquí fuera, encajaba perfectamente. Los lugareños no hacían preguntas. Un tipo llamado Jeff que regentaba la tienda de cebos me vendió una sartén de hierro fundido por $15. Otro viejo con un bastón me saludó con la cabeza desde el acantilado una mañana y dijo, la gente viene aquí cuando ya ha tenido suficiente. No dijo más. No era necesario. La mayoría de los días simplemente caminaba, a veces descalzo. Dejaba que el viento sacara el ruido de mi cabeza. La versión de mí que había sido ensayada y reempaquetada para las cenas de inversores. Ese tipo se había ido y no lo extrañaba. La verdad llegó lentamente, como agua fría subiendo por tu espalda. No la había perdido. Ella simplemente había dejado de fingir que yo todavía estaba en el cuadro. En algún momento del camino, reescribió la historia para que pareciera que había llegado hasta allí por su cuenta. Como si yo fuera solo un capítulo que no encajaba con la marca. Esa parte, ese borrado silencioso, quemaba más que cualquier grito o portazo. Pasas años pensando que eres parte de algo real y luego un día simplemente ya no es tuyo y nadie te lo dice. Pero allí, en esos acantilados con el cielo abriéndose y el viento rasgando mis mangas, comencé a recordar quién era antes de que me reescribieran. Solía construir cosas, arreglar cosas, resolver problemas que nadie más quería tocar. No necesitaba una empresa para importar. No necesitaba una invitación a una gala ni un lenguaje refinado ni la aprobación de su padre. Necesitaba un borrón y cuenta nueva. Y allí, entre el aire salado y el silencio, lo encontré. En mi última noche en esa habitación, puse mi teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la pantalla en blanco. Sin llamadas, sin mensajes de texto, ni siquiera un recordatorio de calendario. Se sintió bien. Abrí la ventana, dejé que el sonido de las olas entrara y empaqué una bolsa nueva. Mañana, decidiría el próximo movimiento.
Me desperté antes del amanecer, empaqué lo último de mi equipo y salí al porche. El cielo estaba gris y amoratado, el tipo de mañana costera en la que todo parecía medio dormido. Había planeado conducir hacia el sur durante unos días. Quizás llegar a Newport. Quizás no. Sin un plan real. Al océano no le importaba, así que, ¿por qué debería importarme a mí? Cerré la habitación con llave, arrojé mi bolsa en la camioneta, luego metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono muerto. No lo había tocado desde la noche en que me fui de casa. Se sentía más pesado de lo que debería, como si supiera exactamente lo que esperaba dentro. Lo sostuve por un segundo, con el pulgar sobre el botón de encendido. Luego lo presioné. La pantalla se iluminó y el teléfono casi tuvo una convulsión. Zumbido tras zumbido, alerta tras alerta. Llamadas perdidas, mensajes de texto, correos electrónicos. La pila de notificaciones era tan rápida que no podía leerlas. Me apoyé en la camioneta, viendo cómo todo entraba a raudales. El primer mensaje que realmente abrí fue de mi amigo Eric, un tipo con el que solía trabajar antes de que la firma de Madison se apoderara de nuestras vidas. Había enviado un enlace de vídeo con una sola línea: «Tío, tienes que ver esto». Hice clic. El clip era tembloroso. Filmado desde la parte trasera de un salón de baile decorado como una subasta de caridad. Madison estaba en el escenario, pulcra y perfecta, a mitad de un discurso. Detrás de ella estaba el gran logotipo del 10º aniversario. Entonces, una mujer, alta, rubia, con un acento alemán lo suficientemente fuerte como para atravesar el micrófono, se levantó de una de las mesas delanteras. «Usted excluyó a su propio cónyuge por razones de imagen», dijo lo suficientemente alto como para hacer eco. ¿Es así como trata a las personas que le ayudaron a construir esta empresa? Se podía ver a Madison parpadear, luego quedarse helada. Conocía esa mirada, el pánico que intentaba ocultar cuando algo se le escapaba de control. La sala murmuró. Alguien hizo zoom. La inversora levantó una copia impresa de ese memorando. Mi memorando. Si así es como maneja la lealtad, dijo la mujer. ¿Cómo maneja a quienes invierten en usted? Luego se fue. La mitad de la sala la siguió, las sillas raspando, las voces subiendo, la cámara moviéndose bruscamente mientras la gente cogía sus abrigos. Otro inversor, un tipo con una barba espesa y una voz más aguda, se levantó y dijo: «Reevaluaré la alineación», antes de apagar su propio micrófono con un pequeño gesto de disgusto. El clip terminó con Madison de pie sola bajo el foco, mirando las mesas vacías como si no pudiera creer que no era ella la que se iba. Bajé el teléfono, dejé que el viento me empujara la chaqueta. Había más notificaciones esperando. Artículos, publicaciones, capturas de pantalla, blogueros destrozándola por el memorando de selección de imagen. Tipos de finanzas llamando a la firma una señal de alerta cultural. Una presentadora de un programa matutino riendo mientras leía el titular en voz alta. Entonces las llamadas comenzaron a llegar. En vivo. Su nombre aparecía una y otra vez. Dejé que sonara. Luego su padre llamó 2 veces. Dejé que esas también sonaran. Dejó un correo de voz tan largo que se dividió en 2 mensajes. Cuando finalmente lo escuché, su voz era lo suficientemente afilada como para cortar una cuerda. «Ryan, necesitas responder a esto. Madison está siendo retratada injustamente y tienes la responsabilidad de aclarar la verdad. Si no te adelantas a esto, se pondrán sobre la mesa acciones legales. Devuélveme la llamada inmediatamente». ¿Responsabilidad? Qué curioso cómo esa palabra solo aparecía cuando les ayudaba. Más mensajes de texto de Madison. «Llámame, por favor. Esto es una pesadilla. Necesito que hables conmigo. Estás dejando que esto empeore. ¿En serio me estás ignorando ahora mismo? Sé que estás viendo esto». Luego el tono cambió. Su abogado envió un correo electrónico. Una oferta formal, un acuerdo de no divulgación, un contrato de consultoría de $150,000. A cambio, firmaría una declaración diciendo que había elegido no asistir a la gala, que me había distanciado voluntariamente, que el memorando no era lo que parecía. Dinero por silencio,
dinero por reescribir la historia de nuevo. Me quedé allí sosteniendo el teléfono como si fuera algo infectado y dejé que el viento viniera del agua y me golpeara la nuca. Esta gente me había sacado de la foto, había borrado todo lo que había hecho, me había dicho sin rodeos que no encajaba en la vida refinada que querían. Y ahora que todo se había roto, de repente recordaban mi nombre. No respondí, no llamé, no envié un mensaje de texto, ni siquiera abrí el archivo adjunto del abogado. Había terminado de darles versiones de mí que pudieran usar como arma. Saqué la tapa trasera del teléfono con la uña, deslicé la batería y metí ambas piezas en la guantera, dejé que el silencio se asentara con fuerza. Luego agarré la botella de whisky barato que había comprado en la tienda de la esquina, serví un dedo en la taza de metal que guardaba en la camioneta y caminé hacia el acantilado. Las olas seguían golpeando las rocas de abajo. Igual que el día anterior, igual que lo harían mañana. El océano no se detiene por el colapso de nadie. Me quedé allí bebiendo lentamente, dejando que el frío atravesara todo lo que había estado cargando. El viento azotaba mi chaqueta como si quisiera que despertara. El mundo en Seattle estaba ardiendo, los tratos se derrumbaban, los inversores se retiraban, su nombre era tendencia por todas las razones equivocadas. Y yo, veía la marea subir como si fuera lo único en lo que valía la pena confiar. Finalmente, terminé la bebida, tapé la botella y regresé hacia la camioneta. Mis botas raspaban contra la grava, firmes y claras. No les debía una maldita cosa. Ya no 2 semanas después, regresé a Seattle. El mismo horizonte, el mismo tráfico, la misma llovizna en el parabrisas. Pero yo no era el mismo. Entré en el camino de entrada de la casa que solía llamar hogar. El césped estaba crecido. Una de las luces del porche se había quemado. Subí, abrí la puerta principal con la llave de repuesto que había dejado debajo del felpudo y entré. El aire olía a limpiador de lavanda y a algo falso, como un decorado de teatro después de la noche de cierre. Sus cosas todavía estaban allí. Zapatos alineados como soldados en el pasillo. Abrigos planchados y con la cremallera subida en el armario. Pero ella se había ido. En la cocina, sentado ordenadamente sobre la encimera de granito como si me hubiera estado esperando. Había un sobremanila. Dentro estaban los papeles del divorcio, archivados, preparados, listos para ser firmados. Ni siquiera los había firmado ella misma. Solo las firmas de preparación de su abogado estaban en el paquete. Hojeé el paquete hasta que llegué a la línea que me hizo reír a carcajadas. Diferencias irreconciliables de marca. Eso era todo. Sin disculpas, sin explicaciones, solo un giro de marketing a un golpe bajo. Dejé el sobre donde lo encontré, cogí las últimas herramientas del garaje y salí sin tocar una maldita cosa. Para entonces, la noticia se había extendido. No podías trabajar en los círculos tecnológicos de Seattle sin escuchar sobre las consecuencias. 4 clientes importantes se retiraron, incluida la empresa de logística de Chicago que solía llamarme directamente cada vez que sus sistemas se caían. El trato con los alemanes se esfumó, se vaporizó. Esa inversora emitió una declaración sobre las líneas rojas éticas y la integridad de los fundadores. Sus padres dejaron de aparecer en eventos. Públicamente, se retiraron para centrarse en la familia. En privado, apostaría a que estaban luchando para proteger su propia imagen. Los había visto maquinar más por menos. Pero la parte que realmente sacudió el árbol. Más de 30 empleados se fueron en 10 días. Ingenieros, diseñadores, jefes de marketing. Incluso Carly, su leal asistente, que una vez me llamó demasiado intenso, presentó su renuncia y se fue sin decir una palabra. Aparentemente, el memorando también se filtró dentro de la empresa. La gente lo vio. La gente habló. Y cuando la verdad salió a la luz, todos recordaron las partes de la historia que se suponía que no debían olvidar. Como quien cableó realmente los servidores, quien depuró el lanzamiento, quien trabajó 70 horas a la semana sin cobrar para que Madison pudiera seguir con sus elegantes presentaciones. No la llamé, no le envié mensajes. Había dejado claro que yo no pertenecía a su futuro. Bien. Yo tampoco quería el pasado de vuelta. En cambio, me busqué un abogado.
Sin anuncios, sin vallas publicitarias, solo una oficina tranquila detrás de una clínica dental en Fremont. El tipo apenas dijo 10 palabras durante la consulta, lo que lo hacía perfecto. Presentó mi respuesta en un día. Le dije que no quería la casa, no quería el coche, no quería un centavo. Solo quería mi nombre fuera de todo lo que oliera a ella. Esa misma semana, recibí un correo electrónico de alguien de quien no había sabido nada en años. Greg Tillman, uno de nuestros inversores ángeles originales de los días del garaje. Asunto, aún construyendo. El cuerpo decía, tú construiste la mitad de esa empresa. No dejes que finjan lo contrario. ¿Alguna vez has pensado en empezar la tuya? Sin rodeos, sin discursos, solo eso. Me quedé pensando en ello por un tiempo. No de una manera nostálgica. No estaba persiguiendo el pasado. Pero algo en ello me pareció diferente. No por la oferta, sino por lo que confirmaba. Nunca fui el compinche. Nunca la idea de último momento. Simplemente había estado en la historia equivocada. Le di a responder. Un mensaje simple. Hablemos. 3 días después, tenía una transferencia bancaria, un apretón de manos y una carpeta llena de clientes potenciales a los que no les importaba un bledo la marca. Solo querían resultados. Eso sí que podía hacerlo. La llamé Dunning & CEO. No porque hubiera un CEO todavía, sino porque me gustaba cómo sonaba. Limpio, sólido, mío. La oficina era una suite compartida encima de una tienda de bicicletas en Bayard. Un edificio antiguo, escaleras que crujían, un aparcamiento terrible, pero tenía una ventana que captaba el sol de la tarde y el alquiler no me dejaba sin aliento. La primera vez que entré con las llaves, me paré en el centro de la habitación vacía y dejé que el silencio me empapara. Sin presentaciones, sin tableros de imágenes curadas, sin sonrisas falsas, solo espacio. Hice 2 llamadas. La primera fue a Pete, un ingeniero con el que solía trabajar que dejó la firma de Madison el día después de que se filtrara el memorando. El tipo era leal, inteligente y nunca le hizo la pelota a nadie. Respondió al primer timbrazo. ¿Hablas en serio?, preguntó. Totalmente en serio. Tengo capital inicial y un borrón y cuenta nueva. Entonces estoy dentro. La segunda fue a Lie, una desarrolladora de sistemas que solía construir el backend para 3 departamentos ella sola. Madison dijo una vez que Lie tenía talento en bruto pero no refinamiento. Traducción, no era lo suficientemente llamativa para las sesiones de fotos. Dijo que sí antes de que terminara la propuesta. A finales de mes, teníamos 3 clientes. Uno era una organización sin fines de lucro que necesitaba modernizar su base de datos, pero no sabía por dónde empezar. El tipo que la dirigía dijo, he tenido 5 consultores que me han hablado por encima. Necesito a alguien que realmente escuche. El segundo fue una startup de logística que perdió la confianza en la firma de Madison después de las consecuencias. Su director de tecnología me llamó directamente y dijo, tú ayudaste a construir su casa. Quizás puedas ayudar a arreglar la mía. Pero el que más me impactó fue un antiguo competidor de Madison. Un tipo mayor, de voz áspera, sin paciencia para las tonterías de relaciones públicas. Entró en la oficina, miró los ladrillos a la vista y mi escritorio de segunda mano, y luego dijo, quiero a alguien que recuerde cómo es construir. Esa frase se me quedó grabada. Colgué una foto en la pared esa semana, una que tomé en Garibaldi, Oregón. Puesta de sol sobre el agua, el naranja sangrando en el gris, la marea bajando lentamente. Sin filtro, sin ediciones, tal como se veía. Ese lugar me devolvió la voz, mi columna vertebral. Cada vez que la miraba, recordaba esa versión de mí, la de antes de que me pulieran, empaquetaran y borraran silenciosamente. El trabajo era constante. No glamuroso, no ruidoso, pero real. Había olvidado lo que se sentía. 6 meses después, estaba en la oficina temprano comiendo un sándwich de desayuno frío sobre los registros del servidor de ayer cuando se publicó el artículo. El local Business Journal, una de esas piezas optimistas que publican para romper las historias sobre despidos y bienes raíces. Titular, vuelta a lo básico.
Como los equipos pequeños están remodelando la escena tecnológica de Seattle. No le di mucha importancia hasta que Pete me reenvió el enlace con una línea: sales en esto. Pasé de largo la paja. El mismo lenguaje reciclado sobre la resiliencia, la limpieza post-escándalo, la muerte de la arrogancia corporativa. Entonces llegué a la última sección. Una foto de nuestro letrero, Danning and CEO. Sin filtro, sin accesorios, solo nuestra puerta principal. El párrafo de abajo me citaba de una entrevista telefónica que apenas recordaba haber dado. No borres a las personas que construyeron contigo. Puede que necesites su ayuda de nuevo, o al menos su silencio. Eso fue todo. Esa fue la frase que publicaron. Y justo debajo, ninguna mención de Madison, ninguna mención de su firma, solo una breve nota sobre el liderazgo silencioso y los fundadores que recuerdan de dónde vienen. Me recliné en mi silla, el teléfono vibrando con algunos clientes enviando felicitaciones por mensaje de texto, y miré alrededor de la oficina. Lie tecleaba rápido, con los auriculares puestos. Pete estaba gritando a una pizarra. Un tipo de la organización sin fines de lucro estaba en la esquina en una videollamada usando nuestro espacio como si fuera suyo. No me importaba. De eso se trataba este lugar. No vendíamos refinamiento. Vendíamos trabajo honesto. Mantuve mi nombre, Danning, el mismo que Madison intentó borrar de cada documento inicial, cada crédito archivado, cada presentación una vez que aparecieron los grandes inversores. Ahora significaba algo. Ella seguía siendo la directora ejecutiva. Técnicamente, su LinkedIn todavía tenía la foto de ella sonriendo con esa chaqueta azul marino. Pero la gente que solía responder a sus llamadas, ya no contestaba. Se decía que había contratado a Relaciones Públicas de Crisis, que había intentado presentarlo como un malentendido, que había afirmado que yo había optado por salir de la firma años atrás. A nadie le importó. Su voz había perdido su brillo. Se puso en contacto una vez, un correo electrónico corto, una línea. ¿Podemos hablar? No respondí. No estaba enojado. No buscaba venganza. Ya había conseguido todo lo que necesitaba. Mi espacio, mi nombre, mi paz. Algunas personas aprenden cuando escuchan un no. Otras, necesitan sentirlo en el silencio. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré hacia el estrecho de Puget. El agua estaba en calma esa mañana. Nubes bajas, un gris claro presionando sobre las olas. Al océano no le importa quién se lleva el crédito. Simplemente sigue moviéndose. Yo también.